movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor. Esto es Aprender Haciendo. Un programa de desarrollo humano con entrevistas y reflexiones católicas para Radio San Juan Diego. Sintonízalo todos los martes a las 10 de la mañana por Facebook Live Diócesis de Cuautitlán. También por www.diocesisdecuautitlán.org.mx. ¿Qué tal, queridos amigos? Es martes de Aprender Haciendo, con el gusto de estar con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprender Haciendo, donde pues vamos a aprender aspectos de nuestra fe y de la espiritualidad. Hoy, más bien en este mes de septiembre, mes que la Iglesia dedica a la Biblia, pues toda la programación de Radio San Juan Diego estaremos compartiendo temas para tener un acercamiento más a las Sagradas Escrituras. En este programa nos sumergiremos hoy en las páginas del Antiguo Testamento de la Biblia para conocer más o poder tratar de entender más el significado del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. Es una figura fundamental en la historia de la religión judía. Y tengo aquí la Biblia de Jerusalén, las Sagradas Escrituras, biblioteca de libros, compendio de libros que es la Biblia, que tiene, vamos a estar hoy viendo dos libros del Antiguo Testamento que serán el Éxodo y el Levítico, para entender un poco más acerca de este significado del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. Quiero comenzar dando una referencia en un curso de Biblia que nos dieron en la parroquia de San Pablo. El profesor Edberto Martínez nos compartía temas que te sugiero que si en tu parroquia dan estos cursos de Biblia, asistas, te inscribas. Hay mucho que aprender. Él nos daba unos materiales como estos, donde hacía los resúmenes, y preparándonos para este tema, pues tiene uno que recurrir a esto que nos han compartido otros hermanos, para que también yo les pueda compartir a ustedes y podamos irnos enamorando más de la Biblia, de este acercamiento para conocer a Jesús. Aquí nos decía el profesor Edberto que este segundo libro de la Biblia, Éxodo, quiere decir salida. Así se llama este segundo libro porque en él se narra la historia de la liberación del pueblo israelita y su salida de Egipto. Entre el Génesis, que habla de los patriarcas, y el Éxodo, donde está Moisés, pasan varios siglos, es decir, el tiempo durante el cual los hijos de Jacob estuvieron en el país de los faraones, que fue del 1650 al 1230 aproximadamente. También es importante saber que el autor sagrado describe en este libro la opresión que vivían los israelitas por los egipcios. Luego pasa a narrar también la historia del nacimiento de Moisés, su salvamento de las aguas del Nilo, su huida al desierto y la aparición de Dios en la zarza. Este aspecto también va a ser muy importante para conocer este significado del Cordero Pascual. Cuando Dios se hace presente con Moisés, va a estar este símbolo. Moisés está en el monte y ve como una zarza está ardiendo, pero no se consume. Eso llama su atención, se acerca ahí, y es cuando Dios le habla y le pide que se quite las sandalias porque el lugar que pisa es sagrado. Estos aspectos que encontraremos en el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, que habla acerca de la salida, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Los capítulos que vamos a ver para entender el significado del Cordero Pascual del Antiguo Testamento son el capítulo 12, versículos del 1 al 10. Y también vamos a ver, voy a comenzar ahorita haciendo la lectura
tanto de esta cita bíblica que te acabo de dar, Éxodo 12, del 1 al 10, y para entender también un poco el contexto, vamos a ver el Levítico, es otro libro también del Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, la cita bíblica va a ser el capítulo 5, versículos del 1 al 20. En este capítulo y en estos versículos vamos a conocer acerca de los sacrificios y las ofrendas que se vivían en aquel tiempo. Entonces, para adentrarnos, ya tenía preparada como otra estructura para el programa, pero también pues en la oración y en estar pues buscando a personas que nos compartieran, que nos ayudaran a nutrir este tema, pues cambió un poquito la estructura. Es por eso que voy a comenzar haciendo la lectura de las 2 citas bíblicas que te acabo de mencionar. Esto más que un programa será un compartir, así que si tienes a la mano tu Biblia te invito a que la tomes, a que tú también vayas teniendo este acercamiento a la palabra de Dios, a que también vayas tomando algunas notas, porque eso es lo que pretendemos en este mes de la Biblia, que este acercamiento sea también parte de nuestra oración personal de cada día, siempre acompañado de las Sagradas Escrituras. Entonces voy a comenzar con la lectura del Éxodo, que nos habla acerca de la institución de la Pascua, y este está en el capítulo 12, versículos del 1 al 10. Yahvé dijo a Moisés y Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero por familia, un cordero por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer el cordero, que lo comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será un cordero sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel, lo inmolarán al atardecer. Tomarán luego su sangre y la untarán en las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo comáis. Esta noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada hasta la mañana, pero si sobra algo al amanecer, lo quemarán. Palabra de Dios. Esta es la primera cita bíblica que vamos a abordar en este programa, acerca de la institución de la Pascua y estas instrucciones que Yahvé le ha dado a Moisés y Aarón. Pero vamos también a ver este otro capítulo de Levítico para entender esta parte de los sacrificios y las ofrendas. Esto lo vamos a ver desde el capítulo 5 de Levítico, versículos del 1 al 20. Casos particulares del sacrificio por el pecado. Supongamos que alguien peca porque, tras ser conjurado a que declare y siendo testigo de vista u oído, no lo declara, cargando así con un pecado. O que alguien toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o el del ganado impuro, o el de un bicho impuro, y se hace así él mismo impuro y culpable. O alguien toca sin darse cuenta cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, y luego al caer en la cuenta se hace culpable. O que alguien pronuncia con labios a la ligera un juramento de hacer algo para bien o para mal, en esos casos en que el hombre suele jurar a la ligera y luego al caer en la cuenta se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en lo que ha pecado
y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Sacrificio por el pecado del hombre del pueblo. Si no le alcanza para un cordero menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones, una de las aves como sacrificio por el pecado y otra en holocausto. Las presentará el sacerdote, quien ofrecerá primero la que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas le cortará la cabeza junto con la nuca sin arrancarla del todo. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con la otra ave hará un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así la expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado una 10ª medida de flor de harina como sacrificio por el pecado. No añadirá aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La presentará el sacerdote, quien tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará sobre el altar, junto con los manjares que se abrasan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará así expiación por él, a causa del pecado que cometió, en cualquiera de los casos citados, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Sacrificio de reparación. Yahvé ordenó a Moisés lo siguiente: si alguien comete una prevaricación, pecando por inadvertencia, tomando algo de los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto, valorado en siclos de plata, en siclos del santuario, como sacrificio de reparación. Resarcirá lo que defraudó de los derechos sagrados y añadirá un quinto más. Luego se lo entregará al sacerdote, quien hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación, y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según valoración. El sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era realmente culpable ante Yahvé. Así es como Yahvé habla a Moisés, palabra de Dios. Bueno, una vez que les he compartido estas 2 citas bíblicas, de las cuales partiremos para adentrarnos a este significado del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento, es un tema que da para mucho, es una explicación que es muy amplia. De hecho, mientras estaba preparando este tema, preguntaba, y también pues quería interesarme porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar las lecturas, sobre todo pues también en Semana Santa, en la fiesta de la Pascua, pero adentrarnos al conocimiento de ellas pues es un poco complicada. Esta oportunidad de compartir estos temas nos llevan a no quedarnos en esta comodidad o decir, bueno, esta lectura ya la había escuchado, pero ahondar un poco más. De verdad, a mí fue algo que me gustó, que me sorprendió, que me ha hecho aprender y que quiero compartirles de la manera en la que yo lo he ido captando de las personas que me pudieron ayudar para compartir este tema. Yo sé que también te interesará y también por tu cuenta buscarás cómo ahondar más en este tema.
pues vamos a empezar entonces por esta parte de la primera cita bíblica que nos habla de esta institución de la Pascua. Para esto voy a hacer una pequeña pausa porque tengo encendido el ventilador aquí y siento que me complica un poquito él. Pues ya estoy aquí de regreso con ustedes. Gracias por... Ay, estamos aquí queriendo ver los mensajes. Todo lo que nos pasa en vivo, ¿eh? Bueno, vamos a buscar acá también ver sus comentarios o mensajes que tenemos. Una disculpa por estos inconvenientes de tener el programa en vivo. Bueno, volvemos al tema para no desviarnos mucho, y estamos en el libro del Éxodo, la institución de la Pascua, para poder comprender mucho mejor. Una de las personas que nos orientó decía que la gran riqueza para entender este significado está en los padres de la Iglesia, que acudir a las lecturas de homilías, de sermones, nos daría la oportunidad de profundizar y de entender mucho mejor esto. Y bueno, pues eso fue lo que hemos hecho, y en homilías de San Juan Crisóstomo, en homilías de Melitón de Sardes, padres de la Iglesia, pues se ha encontrado una riqueza para explicar este significado. Si vemos en este capítulo 12, en estos versículos del 1 al 10, donde Yahvé le da estas instrucciones a Moisés y Aarón de cómo se tiene que celebrar la Pascua, habla acerca de las condiciones que debe de tener. Y en el libro de Levítico habla de este sacrificio y de estas ofrendas. Pero antes será importante recalcar esta parte de este ofrecimiento que se hace por la expiación de los pecados, para no caer en algunos errores que naturalmente se daban siguiendo una lógica equivocada. Se hace una ofrenda, se ofrece un cordero o los pichones, o en este caso la harina, para la expiación de los pecados, pero se corre el riesgo, esto lo explicaba Fray Nelson Medina, se corre el riesgo de caer en la lógica de un intercambio, que sería equivocada esta manera de ver esta ofrenda como una lógica de un intercambio, de una transacción, o como de un pago, porque siendo de esta manera, entonces el sacrificio pierde el sentido que realmente tiene. Y daba algunos ejemplos de cómo sí se ha visto en algunos casos que se cae en esta lógica de hacer un intercambio. Y no se podría, decía Fray Nelson, llegar a esta lógica, porque es tratar de pensar que este acuerdo se hace entre iguales, considerando a Dios igual que a nosotros. Y por eso es que algunas culturas, o en algunos momentos, viendo esta lógica de, pues con esto pago, con esto canjeo, con esto hago esta transacción, pues los sacrificios tuvieron un sentido totalmente diferente. Hablaba él acerca de algunas culturas donde, inclusive la nuestra, ¿no?, la prehispánica, donde se ofrecía la vida de algunas personas a cambio de obtener algún bien. En este caso, se ofrecía el cordero a cambio de este perdón, y esta lógica de la transacción, esta lógica del intercambio, no sería lo más adecuado, sino por eso también
por ejemplo, en el caso de los vikingos, que también ofrecían sacrificios, en el caso de algunos prehispánicos que llegaban incluso hasta romper el tórax de la persona, arrancar el corazón y aún con vida tener ese ofrecimiento para obtener algo de la divinidad. Que esta es la lógica que no debería de seguirse, pero que se ha vivido y se ha conocido en muchos aspectos. De hecho, menciona que en el libro de Jueces de la Biblia se narra un pasaje similar. No recuerdo el nombre, si lo tengo aquí en la nota ahorita les digo. Este hombre que sale a la guerra, sale a luchar y se da cuenta de que no será suficiente lo que tiene y que necesita del apoyo de Dios. Entonces hace como una ofrenda de decir que si él sale victorioso de esta guerra, la primera persona que salga a recibirlo cuando él regrese, la ofrecerá en sacrificio por haber obtenido la victoria. Y resulta que sí, gana la guerra y al regresar, la primera persona que sale a su encuentro es su hija. Entonces llora amargamente, se siente profundamente mal porque le dice: ahora es a ti a quien tendré que matar y ofrecer en sacrificio. Por eso Fray Nelson hace esta descripción o hace esta reflexión de que ver el sacrificio de manera de intercambio, de manera de transacción, no es lo adecuado. Y habla también de la verdadera importancia del sacrificio, que tiene 3 aspectos que también me gustó mucho conocer, porque nos hacen entender precisamente estos pasajes. Este pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento. El sacrificio tiene que ver con una donación, tiene que ver con una renuncia, con un compromiso. No es algo que se da de manera egoísta, ni como lo vimos de manera arbitraria, que la persona ni siquiera lo decidía o era algo que quería, o como en el caso de nuestros prehispánicos que también buscaban a quién sacrificar, a quién entregar en sacrificio. Aquí no. El sacrificio nace desde el compromiso, nace desde esta donación, desde este deseo de hacer el bien por el otro, que también otra de las características que tiene el sacrificio es sentir pertenencia y sentirse dependiente de, sentirse parte de esto que está sucediendo, avalarlo con esta actitud de ofrenda, de ofrecimiento. Y por último, también daba otro ejemplo, que el sacrificio quiere eliminar o combatir toda avaricia. Habla también acerca de que en esta manera de ofrecer, habla él de las primicias y habla también de este diezmo, ¿no? Por ejemplo, en las primicias, si hubo una siembra de cebada, la primera siembra, sabiendo que se depende de Dios, que ha sido Dios quien lo ha proveído, se ofrece esa primera cosecha como gratitud, a diferencia de también una narración que se encuentra en la Biblia de aquel hombre que ya ha cosechado y dice: ¿qué haré con esta cosecha? Pues voy a hacer unos molinos más grandes para seguir acumulando, y en lugar de ofrecer las primicias, él quiere seguir acumulando. Por eso dice que el sacrificio tiene la intención de eliminar la avaricia, de poder hacer esta donación, de reconocer que es Dios el que ha sido el que provee a nuestra vida. Y esto es en el caso de las primicias. Lo primero que se cosecha, lo primero que se recibe, lo mejor que se ofrenda.
para que también tengamos en cuenta nosotros cómo es nuestra relación con Dios cuando hemos recibido una bendición de Él, si es que hemos estado acostumbrados o no a hacer esta ofrenda. Y también hablaba de este diezmo, que era la 10ª parte de lo que uno puede obtener en bendición, de todo lo que uno tiene, pues reconociendo que esa parte le pertenece a Dios, otorgándola pues también para las necesidades de otros y para que pueda continuar esta misión, ¿no? Entonces, este aspecto del sacrificio de donarse, de ser un compromiso, de tener pertenencia, de saber que tenemos esa dependencia de Dios, y también de minimizar o de más bien combatir con la avaricia, que no fuera un acto egoísta, y no caer en esta lógica de que hay un intercambio, de que hay un pago que se da. Entonces una sería la lógica del intercambio, y entonces por eso Fray Nelson se esfuerza en explicar la importancia del sacrificio. Bueno, una vez haciendo este contexto, dando estos elementos y basándonos ahora sí en estas homilías de los padres de la Iglesia, ellos van entendiendo esta parte, esto que el autor sagrado escribe en el libro del Éxodo, con las características que da en este capítulo 5, en las indicaciones que Yahvé le da a Aarón y a Moisés para esta institución de la Pascua. Les dice que tendrán que tener un cordero macho de 1 año. Y esta explicación que dan ellos para entender mejor esta parte, dicen, bueno, en aquel tiempo, en aquella época, ¿por qué tenía que ser un macho? La respuesta, o lo que se encuentra en estas explicaciones que dan, es porque en ese tiempo era sumamente valorado la figura del macho, la figura masculina. Entonces, este compromiso, esta ofrenda que se tenía que hacer, tendría que ser de algo que para ellos fuera realmente importante, que para de acuerdo al contexto de esa cultura, como ellos se desarrollaban, algo que realmente fuera pues muy representativo para ellos. Ahí se mostraba también el compromiso, y en este caso, como tenían esta creencia, pues así lo hacían. Después les dice que tenía que ser sin defecto. Sin defecto. Este cordero tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? También esta explicación la da Fray Nelson y me gusta mucho la manera en la que lo expresa. Dice, porque Dios no es basurero. A Dios no le vas a dar lo que nos sirve, lo que te sobra, a lo mejor buscando en el rebaño, buscando ahí, mira, ese cabrito es el que está enfermo, el que ya medio abre los ojos, el que ya está el más flacucho, pues ese ocúpalo para el sacrificio, ¿no? Con este compromiso de entregar lo mejor, se buscaba a ese macho sin defecto, al más valioso, por el que podrían pagar más. Porque dice, Dios no es basurero, a Dios no le vas a dar las sobras, a Dios no le vas a dar lo que no sirve, le vas a dar lo mejor. Entonces, dentro de las indicaciones ya tenemos algo que era muy valioso y muy representativo para ellos, que les doliera, que es lo mejor que también pueden dar, y entonces ahí esa renuncia, esa donación que van a hacer, realmente pues es con este compromiso hacia Dios. Y luego hablaba de que este cordero tenía que ser de 1 año. Y aquí hace referencia que la Pascua se celebraba cada año. Y esto era para recordar que al buscar, bueno, debe de ser un cordero sin defecto, de 1 año, de lo nuevo que tengo, las bendiciones que Dios me dio en este año, para ser consciente
de que Dios está en nuestra vida y nos está bendiciendo constantemente. Entonces, cada año se renueva y cada año viene nuevamente elegirlo y dices, es de las bendiciones que Dios me ha dado. Y es muy hermoso irse adentrando a estas explicaciones para que no quede solamente en la lectura, porque de por sí, bueno, las indicaciones que Dios hace es, pues, también dando un poquito de contexto, para liberar al pueblo de Israel de Egipto, pues ya había mandado a Moisés a hablar con el faraón. El faraón se había negado a esta liberación y entonces Dios iba mandando plagas con las cuales ellos pues sufrían y carecían para ir pues ablandando el corazón del faraón y que dejara que Moisés liberara a su pueblo. Sin embargo, siempre había una renuencia, una rebeldía. El faraón se rebelaba sin querer obedecer, y no solamente el faraón, también llegó el momento en el que el pueblo de los egipcios se unen al faraón y se rebelan contra Dios. Y no solo eso, algunos israelitas también no estaban de acuerdo con lo que Dios había manifestado y que llegaban estas plagas, y también no estaban todos a favor de Moisés. Entonces, después de haber enviado estas 9 plagas, la última plaga era la de que tenían que morir los primogénitos. Entonces, para que al momento de que el ángel exterminador pasara, el paso del Señor, Pascua significa eso, el paso del Señor, al momento de que este ángel pasara, pues tenía que haber una identificación de que quienes habían seguido estas indicaciones que Yahvé había dado a través de Moisés y Aarón, pues serían respetados. Entonces, ahí da otras indicaciones. Ya vimos que tiene que ser macho, que tiene que ser sin defecto y que tiene que ser de 1 año. Pero también les da otras indicaciones, que ese cordero tendrá que ser degollado, tendrá que ser asado, dice, no van a comerlo ni crudo ni cocido, sino asado, y que tendrán que comerlo todo. Y aquí también la explicación es muy bella. Dice, ¿por qué tiene que ser degollado? Hay un dicho que dicen que la sangre es muy escandalosa, es muy llamativa, pero también la sangre significa la vida. Al ser degollado, el cordero, pues se iba a derramar la sangre, iba a ser visible este signo, iba a ser muy visible, y además les había pedido que con esa sangre marcaran el dintel y las jambas de la puerta. Entonces tiene este significado de que la sangre representa la vida, está ahí presente esta vida para ser ofrecida. Ahora habla también de que este cordero tiene que ser asado. Y aquí también, buscando en la información, vi una anécdota que contaban del ofrecimiento de las 2 víctimas. ¿Por qué al fuego? También al inicio del programa les hablaba de este símbolo de la zarza. Era un fuego con el cual llama la atención de Moisés, porque la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. El fuego de Dios es un fuego que transforma. No es un fuego que destruye, es un fuego que transforma. Entonces, esta otra pues enseñanza que nos da también la Escritura viene en este ofrecimiento de las 2 víctimas, donde se habla de que Elías está en el Monte Carmelo, también ahí, pues con los seguidores de Baal, y les dice, bueno, para saber cuál es el Dios verdadero, que Dios responda por fuego para saber cuál es el Dios verdadero, y hacen una ofrenda, hacen un ofrecimiento para que entonces, si el Dios verdadero es el de ellos o el de Elías, pues tendría que bajar el fuego y consumir
y devorar a esta ofrenda. Y entonces empiezan estos sacerdotes a hacer sus escándalos, sus bailes, también derraman sangre, hacen muchas cosas invocando a Baal, y lo invocan para que llegue el fuego y pueda devorar esa ofrenda, y no sucede nada. Llega el momento en el que Elías les dice, no, pues parece que Baal no está, a lo mejor está de descanso, a lo mejor anda de vacaciones, pero presencia no hace. Entonces, pues sí hace una oración y le dice Elías, Señor Yahvé, que este pueblo sepa quién es el verdadero Dios. Y entonces, al hacer esta oración tan fuerte, baja el fuego que empieza a devorar esta ofrenda. Y este ejemplo que se va viendo así en este contexto, pues habla de que el cordero, al tener que ser asado, es decir, ponerlo al fuego, da este símbolo de que ahí está la presencia de Dios. Ahí va a estar presente Dios, este cordero va a ser devorado por Dios. Pero también Dios lo hace suyo, y ahí conecta con la siguiente parte. Una vez que ha estado la presencia de Dios en cada familia que va a hacer esta ofrenda entre todos ellos, y que Dios lo hace suyo, después lo tienen que comer. Y este momento en el que deben de comer el cordero, Dios ya lo devoró, ya lo hizo suyo. Y dice, ¿qué significa devorar? Comer con avidez. Dios ya lo ha hecho suyo, y ahora dice también los israelitas tenían que comerlo. Este significado es de comunión, de comulgar. Entonces viene a tener pues la importancia de este acto que Dios está haciendo con este sacrificio. Al contrario de la otra lógica que les decía que Fray Nelson explicaba, de no solamente verlo como un intercambio, como una transacción. Es Dios mismo el que hace su presencia ahí con este fuego, a través del fuego, para estar. Y el jefe de familia, que es el que hace la ofrenda, que es el que presenta, qué hermoso es que sea el jefe de familia el que haga presente a Dios, el que busque que toda su familia esté unida a Él y que cumplan con estas indicaciones que el Señor ha dado. Dios se sentó a la mesa con ellos porque Dios devoró ese cordero, porque se simboliza esta comunión, significa comulgar. Todo esto yo no lo sabía, la verdad no había profundizado, y supongo que hay mucho más que aprender de los padres de la iglesia que dan todas estas cátedras y que te adentran a entender perfectamente estos temas. ¡Qué maravilla! Y que ojalá que esto despierte tu interés en ir a conocer más de los padres de la iglesia, y sobre todo no solamente este mes de septiembre, sino como estilo de vida, tener este acercamiento con la palabra de Dios. Porque también aquí decía, ¿por qué el significado de comulgar? Era lo mismo. Dios con el fuego devora al cordero, lo hace suyo. Y es como si, por ejemplo, si yo te invito a comer a mi casa, pues lo lógico es que comamos lo mismo. O imagínate que a ti te sirvo un consomecito de pollo, pero pues yo sí me tengo para mí, para comer así como pues algo más grande, más representativo. ¿Qué te parece, Pati, que tuviéramos eso, que tú tu caldito de pollo y yo mi manjar acá, ¿no? Sí, dice Pati, sí, sería injusto. Dios hace eso, se sienta a la mesa, pero comen lo mismo. Este cordero en cada familia se debería tener la experiencia de Dios que se sienta a la mesa. Esto es lo que también nos hace saber, y que nos resalta mucho pues Fray Nelson también en su estudio que hace de los padres de la iglesia, y dice que qué hermoso que es el varón
quien tenga que dirigir esto, es el varón el que se abaja para demostrarle a la familia la importancia de Dios. Pero bueno, hasta aquí hemos visto este aspecto de las indicaciones que Dios dio de cómo tenía que ser este cordero y de cómo tenía que, también las instrucciones de cómo tenían que comerlo. Antes de continuar con el aspecto, porque ya vimos el aspecto del cordero, pero ahora hay que ver el aspecto pascual, quiero ver si hay algunos saludos, algunos comentarios de ustedes, porque bueno, andábamos ahorita haciendo aquí un escándalo, buscando, o si Patti los pone aquí para saber si hay algunos saludos, comentarios o quienes están. Bueno, tenemos una persona, dice Patti, al cordero lo elegían por cumplir con las condiciones que ellos necesitaban para el sacrificio, pero Jesús se ofrece él solo por amor al hombre y por su salvación. Pues muchas gracias, y aquí las personas que están conectadas, si quieren también participar con sus comentarios, con sus inquietudes, pues también para saber cómo vamos con este tema del significado del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos a entrar a una parte también muy interesante, muy buena. Dice, ¿qué quiere decir que es un Cordero Pascual? Quiere decir que es el Cordero de reemplazo. Y nos decía, bueno, en lo que estuve consultando, escuché que Fray Nelson decía que en la teología se dice sacrificio vicario. Voy a tratar con la ayuda de Dios también de explicar esto. Sacrificio vicario, y él hasta dio el término en latín que decía vicens gerens, espero estarlo pronunciando bien, pero sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir sacrificio vicario? Que hace las veces de. Entonces, ¿qué quiere decir pascual? Que es el cordero de reemplazo, que hace las veces de. El que ocupa el lugar de otro. Sacrificio vicario quiere decir, yo ocupo tu lugar. Un sacrificio en lugar de. De esto, pues hemos visto muchos ejemplos. Y dicen que el verdadero amor, el amor alcanza su plenitud en el vicens gerens, en este sacrificio vicario. Un ejemplo que puedo proponer ahorita es el de San Maximiliano Kolbe. Tal vez muchos de los que están ahorita sintonizando el programa lo conocen, saben cuál es este sacrificio del que hablamos, pero para quienes no, para recordarlo, en los campos de concentración, mientras tenían a la gente, a los judíos, para ser sacrificados, también entre ellos estaba Maximiliano Kolbe, este sacerdote. Entonces, resulta que ya llevaban a un grupo de personas para ser sacrificadas, para darles muerte, ya sea por sedición, sin alimentos, para darles muerte. Pero cuando ese grupo va avanzando, hay un hombre que suelta en llanto y que piensa en su familia y dice, no, es que si me sacrifican a mí, pues yo soy cabeza de familia, tengo hijos, ¿qué voy a hacer? Y entonces Maximiliano Kolbe le habla a las autoridades y le dice, yo tomo su lugar, yo voy en lugar de él. Ellos no podían hablarles, no podían dirigirse, pero toma este atrevimiento desde el amor, hace por su propia voluntad. Aquí está el compromiso del que hablábamos, del verdadero sacrificio, y es el que dice, yo tomo el lugar de. Esto se les llama sacrificio vicario, que les digo que espero estarlo pronunciando bien en latín, vicens gerens, el sacrificio vicario, un ejemplo de San Maximiliano Kolbe. Entonces, yo les preguntaría, ¿a quién reemplazaba el Cordero Pascual del que nos habla aquí el Antiguo Testamento? ¿A quién reemplazaba el Cordero Pascual? Vamos a ver si con esto que vamos compartiendo, si hay alguien que nos
hace este comentario. Si estamos hablando de el significado de el Cordero Pascual, desde la teología se dice que es sacrificio vicario, hacer las veces de, ocupar el lugar del otro, que eso quiere decir Cordero Pascual, que es el Cordero en reemplazo de. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que en cada una de las casas del pueblo de Israel se tiene que ofrecer, ¿a quién reemplazaba el Cordero Pascual? Mientras vemos que haya aquí alguno de sus comentarios, a ver si se atreven a responder a esta pregunta. Dice María Guadalupe Rosas Velázquez, ¿el Cordero Pascual ocupa el lugar de nosotros? Sí, esto refiriéndonos a Cristo, y actualmente, efectivamente. Pero aquí en este pasaje, específicamente del Éxodo, cuando va a ser liberado el pueblo de Israel, cuando Dios le pide que se reúnan, porque va a venir el ángel exterminador, ¿a quién reemplazaba el Cordero Pascual? A ver si hay otra respuesta por aquí, a ver si estamos pues adentrándonos al tema. También me gustaría mucho saber si este tema les es interesante, si yo sé que habrá mucho que mejorar, trato de compartírselos de verdad de la mejor manera, y que las inquietudes que yo tuve al estarlo estudiando, pues también ustedes sientan toda esta emoción y estas ganas de querer conocer más de nuestra fe. Bueno, pues mientras llegan las otras respuestas, a ver, Pati, tú tampoco te animas a contestar. Bueno, les decía anteriormente, los egipcios, el faraón estaba negado a cumplir con lo que ya le había mandado decir Dios a través de Moisés: libera a mi pueblo, déjalo en paz. Y entonces no quiso, se rebela contra Dios, guerrea contra Dios, y entonces viene esta plaga de los primogénitos. También aquí valdría la pena rescatar este episodio del diluvio, donde cuando viene el diluvio y es exterminar a todos, después aparece este arco en el cielo, este arco iris, y esta promesa de Dios de que no volverá a pues a destruir a todos, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta teología de ser Cordero Pascual, es decir, el Cordero de reemplazo, el que va a hacer las veces de, el que va a ocupar el lugar de otro, el que guerrea con Dios, pues está buscando su muerte. Y ahí están los egipcios, y dijo Dios: no voy a acabar con todo el pueblo de Egipto. No voy a acabar con todo el pueblo de Egipto, sino solo con los primogénitos. Y les decía que también los israelitas se habían rebelado, también muchos no estaban de acuerdo. Entonces, los egipcios, por unirse al faraón y estar peleando, guerreando ahí en contra de Dios, merecían la muerte. Pero Dios dijo: solo los primogénitos. Entonces los primogénitos están reemplazando a todo el pueblo egipcio. Y en el caso de los israelitas, se ofrece este Cordero Pascual, porque es el Cordero de reemplazo ¿de quién? De los primogénitos, de los israelitas, porque también merecían la muerte. Pero ahí Dios les da la oportunidad, ahí viene su gracia y dice: bueno, haz esto, marca tu puerta. Y entonces, si todos tenían que perecer, solamente va a ser el primogénito de cada familia. Y acá en los israelitas se salvan los primogénitos porque Dios les da esta oportunidad. Y es ahí cuando pueden liberarse. De verdad es muy interesante irse adentrando a las enseñanzas de los padres de la iglesia, que con profundo amor y tan estudiosos de esto, pues nos pueden llegar a transmitir todo este grande amor. Egipto merece muerte porque todo Egipto se ha unido al faraón en rebelión y tiene guerra contra Dios. Quien pelea en guerra contra Dios elige la muerte. Por eso, también
acá en la escritura, con lo que nos decía María Guadalupe, el Cordero Pascual ocupa el lugar de nosotros. Actualmente Cristo, que es ese Cordero Pascual, nos lo dice Juan en el capítulo 10. Es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Y ahí es el primogénito de Dios, el unigénito de Dios, el que es este sacrificio vicario, virgens gerens, ocupa el lugar de otro, hace las veces de otro. Si tenías que morir tú, si tenía que morir yo, es Cristo el que ha muerto. Entonces, aquí es donde ya, pues podemos ir entendiendo mejor estos significados, a no quedarnos solamente con la lectura, sino también nutrirnos de estas homilías, de estos sermones de los padres de la Iglesia, que les decía, en este caso de San Juan Crisóstomo, de Melitón, ahorita les digo nuevamente el nombre, Melitón de Sardes, que van dando estas explicaciones y la riqueza que sigue existiendo pues en los padres de la Iglesia. Y bueno, pues como ahorita solamente era hablar del Antiguo Testamento, no voy a entrar mucho a la parte de que Cristo es el Cordero Pascual, ¿verdad? De hecho, aquí Patti puso en la imagen este corderito que está así, pero en el Apocalipsis, cuando se van haciendo las revelaciones, se muestra un cordero que tiene las marcas de haber sido degollado, pero está de pie, que habla acerca de la resurrección. Es un cordero que se ofreció a muerte, pero que ha resucitado. Y bueno, hay mucho por aprender, y que espero de verdad de todo corazón que este programa te cause ese interés, y que también pues nos compartan, ¿no? Pues este aprendizaje acerca de esto. Bueno, pues la importancia de la obediencia. Vimos que el faraón no quiso hacerlo, y que se ve desde otra perspectiva, no solamente, ay, qué malvado pudo haber sido Dios porque los primogénitos, no, ya con esta explicación podemos tener mucho más claro este sentido, este significado del Cordero Pascual. Y bueno, pues queridos hermanos, pues así concluimos nuestro viaje a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, explorando simbolismos de importancia, acercándonos a los padres de la Iglesia para poder tener un mejor contexto, un mejor aprendizaje de lo que Dios quiere, y acercándonos más a las Sagradas Escrituras también nuestro amor crece, nuestro interés por conocer crece, y pues es así como también nuestra vida puede irse transformando. Ojalá y que ese fuego que Dios tiene, que es devorador, que nos cambie, este cordero que cada año se ofrece, que en cada sacrificio, que en cada misa se ofrece por nosotros, pues nos haga ver que ocupa el lugar de. Gracias a quienes se han unido, dice María Guadalupe Rosas Velázquez, muchas gracias Nancy, excelente explicación para entender y aprender de las Santas Escrituras. Jovisan, hola, buenos días, gracias por compartir. Patilis, gracias Nan por tan interesante explicación, gracias por estos corazoncitos, gracias por el favor de su atención a quienes han estado, a quienes ayudan a compartir, y pues nos ayudan también a crecer y a fortalecernos con su retroalimentación, también pues a que también sigan compartiendo. Seguro estoy de que muchos hermanos más tendrán muchas más explicaciones, pero también agradecer a nuestro encargado diocesano de la pastoral, al padre Didier, que nos está moviendo de nuestra área, de nuestros temas, y nos invita a conocer de las Sagradas Escrituras. Es quien nos ha invitado a que podamos hablar. Gracias. Tenemos aquí a Lulu Ortega, a Bautista Granados, a Carmen López. Gracias también a Yolanda Ruiz, a Reme Estinaslao, a Patricia Ramírez, a Rocío Díaz, Marina Gutiérrez, Edwin Alberto,
a Jacinto, a Baraquiel Moreno, también compañero de Radio San Juan Diego, a María Veda, a Raúl Ortiz, a Lolis Durán. Pues gracias, porque también con estas interacciones que hacen el algoritmo de Facebook, ve que hay interés en el tema que estamos compartiendo y hace que pueda llegar este enlace a más personas. Qué interesante sería, bueno, y Dios sabe perfectamente a quiénes llegar, que abras tu plataforma, que abras tus redes sociales y te aparezca un tema que te invite a conocer más, a profundizar más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y a saber que Dios está presente, que nos invita a tener esta comunión, que tiene tanto por que nosotros nos quitemos tal vez esas vendas de los ojos, y es solamente acercándonos cotidianamente. También escuchaba, y no recuerdo, creo que un sacerdote que hacía la reflexión del Evangelio, que decía, imagínate, si la escucha de la palabra que haces en los domingos, en la misa dominical, que escuchamos la palabra de Dios, tiene un efecto como nosotros, nos mueve, nos va transformando. Imagínate hacer diariamente nuestra oración con las Sagradas Escrituras. Imagínate tener ese diálogo diario con Dios, darnos la oportunidad de meditar todo lo que transformará nuestra vida. Pues yo te invito a que no solo es septiembre, mes de la Biblia, estamos pues para acercarnos más, ¿verdad? Para que también tengamos esta conciencia, pero que lo hagamos un estilo de vida. Yo segura estoy de que tienes las Sagradas Escrituras en tu casa. Puede ser un excelente regalo también para alguien, porque le muestras de verdad la importancia, este verdadero amor de conocer a Cristo. Quien conoce las Escrituras, pues va a conocer a Cristo. Gracias a todos los que también me ayudaron para desarrollar este tema, aportándome algunos conceptos, guiándome acerca de dónde buscar, cómo hacer, y sobre todo gracias a Dios, porque es Él el que nos llama a compartir estas muestras de su amor y que quiere que estemos cerca de Él. Gracias, Pati, por estar en los controles, a todos los que han estado. Gracias, Baraquiel Moreno, por saludarnos. Sé que también nos vas a compartir temas muy interesantes, y no se pierdan la programación de Radio San Juan Diego durante todo el mes de septiembre. Al igual que una servidora, mis compañeros estarán compartiendo temas, reflexionando sobre citas bíblicas. Pues ha sido un gusto para mí estar con todos ustedes. Bendiciones para ustedes y para su familia. Hasta el próximo martes. Te esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Aprender Haciendo. Si el contenido de este programa te ha gustado, compártelo y haz que muchas personas más sean movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor.